Buenas tardes. Mi nombre es Sonia del Carmen Colker, soy docente de laboratorio de la carrera de la materia de matimetría. Vamos a continuar con lo que habíamos visto en las clases pasadas, que estábamos viendo, recuerdan, hemograma, habíamos visto el hemograma manual y nos faltaba ver el hemograma automatizado, pero vamos a continuar con la parte manual todavía con los recuentos celulares que habíamos visto del glóbulo blanco, glóbulo rojo y de las plaquetas. Recuerden que habíamos visto dónde se los realizaba en la cámara de Newbowen, ¿sí? Bueno, también nosotros tenemos que ver, aprender un poquito y repasar el tema de las células sanguíneas en los glóbulos blancos, quiénes son y por qué es tan importante el recuento de ellos, porque es una familia de células, ¿no es cierto?, donde tienen distintos valores y que hay que tenerlos en cuenta, porque eso nos va a estar indicando en un hemograma cuando están fuera del rango normal los valores que tenga, es porque hay algún, nos está indicando que puede haber una inflamación, una infección, ¿sí? De acuerdo al tipo o familia de glóbulos blancos que se encuentre elevado. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de quiénes son los glóbulos blancos. Como nosotros habíamos dicho en las clases anteriores, esto es un conjunto, ¿no es cierto?, heterogéneo de células encargadas de la inmunidad del organismo, ¿sí? Son efectores celulares que van a ir contra las bacterias, los virus, cualquier antígeno que encuentre, ¿no es cierto?, desconocido dentro de nuestro cuerpo. Vamos a ver su clasificación. Es una familia, ¿no es cierto?, que consta. La cantidad de ellos son 5, ¿sí? Son células, son células que se encuentran transitoriamente en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Porque ellos van a tener una durabilidad de vida de horas, días y hasta meses. O sea, de acuerdo al tipo de glóbulos blancos que nos estemos refiriendo, va a ser el tiempo que va a tener de vida esa célula en el organismo, ¿sí? Dentro, para la defensa. ¿Por qué decimos transitoria? Porque algunos glóbulos, algunas células de los glóbulos blancos cumplen la función, como dijimos, de actuar contra el antígeno, pero también se trasladan, tienen la capacidad de trasladarse de los vasos sanguíneos y localizarse en los tejidos, donde ahí van a esperar para cumplir las funciones de la defensa, ¿sí? Tienen muchos mecanismos de defensa, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando cada uno de ellos, pero eso es para darle una idea global cómo ellos van actuando, ¿no es cierto?, en la defensa del cuerpo. Son células que tienen núcleo, nos imaginamos una célula, todas, para que sea célula sabemos que tiene que tener un núcleo, ¿sí? Son células que tienen núcleo, tienen organelas, ¿sí?, que tiene mitocondrias, ¿sí?, tiene algunas otras organelas celulares. Esas células, estos glóbulos blancos se pueden mover libremente, ¿sí?, mediante pseudópodos, dice, ¿sí? O sea, se pueden trasladar, por eso que nosotros decimos que se encuentran en el vaso sanguíneo, ¿sí? Los glóbulos blancos están en la sangre, esto es un vaso sanguíneo, se encuentra dentro del vaso sanguíneo, pero pueden trasladarse hacia los tejidos y localizarse en espera de actuar contra el antígeno. ¿Por medio de qué se traslada? Por medio de pseudópodos, ¿sí? Miden de 8 a 20 micras, tienen la medida de esta célula, no todas tienen el mismo tamaño, ¿sí? También habíamos dicho que viven horas, meses y años, y también tienen para trasladarse, que hemos dicho pseudópodo, por medio del mecanismo de diapéresis. No sé si ustedes se acuerdan en biología cuando veíamos ese movimiento ameboico que tenían algunas células como de trasladarse, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, ¿sí? O sea, ¿por medio de qué lo hacen? Por medio de su citoplasma empiezan a hacer una prolongación, ¿no es cierto?, y acá empiezan a trasladarse las células, ¿sí? Por medio empieza el citoplasma, es como que hace una extensión del citoplasma y es como que se ayuda y así se va movilizando hasta llegar fuera del vaso sanguíneo. Esa es la característica que tiene este tipo de célula, o sea, de los glóbulos blancos. Otra algo importante que vamos a diferenciar acá en esta célula es que
tienen granulaciones en su citoplasma, ¿sí? Esas granulaciones que contienen son granulaciones primarias, granulaciones secundarias. ¿A qué se recibe este nombre de granulaciones primarias? Las granulaciones primarias son aquellas, ¿no es cierto?, son de color azudófilas y, ¿no es cierto?, que se presentan, que se van formando, ¿no es cierto?, esas granulaciones a medida que se va desarrollando la célula, el crecimiento de esa célula. Y después tenemos las granulaciones secundarias, que son las que se forman cuando se empieza a desarrollar la formación, ya de la célula se empieza a formar para madurar, digamos, esas granulaciones comienzan a crecer junto con ellas, ¿sí? Entonces, esas son el tipo de granulaciones que tenemos, primarias y secundarias. Ustedes, no sé si se acuerdan, la formación de la granulopoiesis tenía varios pasos, ¿no es cierto?, de transformación. Empezaba con una célula madre, que es la célula precursora, y sufría una serie de transformaciones a medida de 3-4 días. La célula iba transformándose, iba tomando las características para madurar, o sea, para desarrollarte y ser una célula madura. Y en un periodo, ¿no es cierto?, la célula va a tomar una característica principal, donde va a dar la característica general, cómo esta célula va a salir a la sangre periférica, ¿sí? Acá es donde empieza a formarse la célula, pasa una serie de procesos y en el último estadio, ¿no es cierto?, de maduración, es donde la célula empieza a tomar la característica de diferenciación celular, donde cada uno va a recibir un nombre y una función específica y una característica específica. O sea, morfológicamente, esta no se va a parecer a esta y esta no se va a parecer a esta, a pesar de haber venido del mismo linaje, ¿sí? A pesar de haber empezado de una primera célula madre. Esto es algo así, digamos, para que ustedes lo puedan comprender, de dónde nace la clasificación. O sea, los glóbulos blancos nacen de una célula madre, pero en su desarrollo van a cumplir su transformación y se forman 5, clasifican en 5 familias, ¿sí?, en 5 linajes de células. Tenemos los glóbulos blancos, que tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, después tenemos los monocitos y los linfocitos. Todos estos en conjunto son lo que nosotros conocemos como glóbulos blancos. ¿Sí? Los glóbulos blancos reciben también el nombre de leucocitos. O sea, serían los leucocitos. El nombre del glóbulo blanco, ¿saben por qué recibe? Porque no tiene pigmentación esa célula. Esa célula carece de pigmentación, a diferencia de ¿quién? Del glóbulo rojo. Ustedes recuerden que el glóbulo rojo contiene en su interior del citoplasma, contiene una proteína que se llama la hemoglobina, que es la encargada de darle el color a los glóbulos rojos, por eso se llaman glóbulos rojos, y en general le da el color a la sangre, ¿sí? En cambio, las células estas, los leucocitos o glóbulos blancos, que reciben ese nombre, porque no tienen pigmentación esas células, son células incoloras, ¿sí? Por eso reciben ese nombre. Su clasificación, hemos dicho, son 5 familias que en conjunto forman lo que son los leucocitos, glóbulos blancos. Estas células, ¿no es cierto?, ya son maduras. Los nombres que nosotros tenemos acá son las células que ya están circulando por las venas, por las arterias, ¿sí? O sea que está circulando en sangre periférica. Por la sangre circulante son las células que están constantemente, ¿sí? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿sí?, y monocitos son células que vienen de una célula madre, ¿no es cierto?, que son las
Recuérdense de la hematopoiesis, ¿sí? Tenemos la mielopoietica. Esto viene así de una célula madre pluripotencial que es la linfomielopolítica, era una célula pluripotencial que es una célula madre que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de autoduplicarse, ¿no es cierto?, y la única célula que puede generar otras células madre y los precursores de todas las células sanguíneas, ¿sí? Esa célula madre se dividía, nos daba, ¿no es cierto?, por resultado, acuérdense ustedes, recordemos un poquito. Linfomielopolítica. Esa es la célula madre que hay. ¿En dónde está esta célula? Está en la médula ósea. Acuérdense, en la vida ya en el adulto, ¿no es cierto? Una vez que ya nace el ser humano, tenemos dos tipos, acuérdense, de hematopoiesis, una la fetal y la otra el adulto. Estamos hablando de la hematopoiesis del adulto. Nos remontemos a ese lugar donde teníamos en la médula ósea, estaban las células madres linfomielopolíticas. Esas células madres eran las únicas células capaces de autoduplicarse y de generar células madre-hija, que le llaman. Porque las células madre-hija no pueden duplicarse, pero sí pueden, ¿no es cierto?, generar linajes de células, o sea, ser las precursoras de las otras células, como ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también de las plaquetas, ¿sí? Esa célula madre se dividía en la mielopoietica y la linfopoietica. Y de acá de la mielopoietica salían los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Y de la linfopoietica salían los linfocitos. Linfocitos B y los linfocitos T, ¿recuerdan? Pero resulta que los linfocitos forman parte de ¿quiénes? De los glóbulos blancos, porque son células, ¿no es cierto?, de la inmunidad, son células de defensa, ¿sí? Son las únicas células, los linfocitos, que tienen su célula madre, digamos, aparte. No como estos, ni como los glóbulos rojos, ni las plaquetas. ¿Queda claro? Estos son, digamos, cómo nacen en general los glóbulos blancos. Son toda una familia, pero hay una que son los glóbulos linfocitos, que son, digamos, están dentro de los glóbulos blancos, pero tienen otra mamá, digamos, nacen de otro lugar, ¿sí? De otra célula. ¿Por qué les hago recordar todo esto? Para que ustedes tengan en cuenta cuando vean la parte de hematopoiesis y digan, ¿por qué los linfocitos son glóbulos blancos, pero no salen como esto, no están clasificados dentro de estos cuatro, ¿sí? Porque vienen de una célula madre pluripotencial, que es única. Ella ha dado las otras dos células hijas, digamos, de acá han dado los glóbulos blancos y acá nacen los linfocitos, que en conjunto también forman los glóbulos blancos. Esa es, digamos, la genética que tienen este tipo de células. Bueno, ahora acuérdense que hemos dicho hace rato que estas células presentaban granulaciones, ¿sí? Estas células presentan granulaciones primarias y secundarias, habíamos dicho. Hay granulaciones que, cuando habíamos hablado que empezaba a formarse la célula antes que hagan la divisoria, antes que se hagan la clasificación, antes que se haga la identificación de cada una de ellas, ¿no es cierto?, sufrían distintas modificaciones la célula, la precursora iba sufriendo distintas transformaciones, hasta llegar al último estadio, donde ahí tomaba la característica para ser clasificada y recibir este nombre. A medida de que va sufriendo estas modificaciones en los distintos estadios, van apareciendo diferentes tipos de granulaciones en su citoplasma, ¿sí? Que cuando llega al último estadio, digamos, ya para clasificarse, estas células se van a clasificar de acuerdo al tipo de granulaciones que ha tenido más afinidad, o sea, las que se han
se han formado, hay gránulos más pequeños, gránulos más grandes de histamina, gránulos muy pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las granulaciones que haya quedado cada una de las células, va a ser la característica morfológica que va a tener en el citoplasma, ¿sí? Cada una de ellas. Hay células que llegan a esta y que terminan siendo los monocitos, estas carecen de granulación en el citoplasma. Los basófilos terminan con granulaciones grandes en el citoplasma. Los eosinófilos terminan con muchas granulaciones, muchísima cantidad de granulaciones, pero un poco más pequeñas. Y los neutrófilos en su citoplasma son pequeñas granulaciones que se agrupan en acúmulos en algunos lugares del citoplasma, pero son muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, volviendo a repasar, cuando van pasando los distintos estadios, esas granulaciones van apareciendo y se van, digamos, ahí ya identificando el tipo de célula que va a ser en su último estadio, donde vamos a encontrar los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? De acuerdo a las características de las granulaciones, los glóbulos blancos ustedes lo van a encontrar con otro nombre que ustedes van a escuchar que dice los granulocitos o los agranulocitos. Eso ustedes tienen también que saber identificar. Cuando a veces ustedes escuchan, son granulocitos eosinófilos, estamos hablando de glóbulos blancos, ¿sí? Porque son eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos? Pertenecen a la familia ¿de quién? De los glóbulos blancos, ¿sí? ¿Qué tipo de granulaciones tiene? Tiene muchísimas granulaciones, pero no tan medianas, digamos, son las granulaciones que tiene y tiene por todo el citoplasma, ¿sí? Entonces esto recibe el nombre de eosinófilo y si lo vamos a clasificar de acuerdo a su citoplasma, a lo que presenta en su citoplasma, es un granulocito, ¿sí? Es un granulocito. ¿Está entendido? Si presenta granulaciones en el citoplasma, es un glóbulo blanco que es el de la clasificación de los granulocitos, ¿sí? Porque está nombrado de acuerdo a lo que contiene en el citoplasma. Si nosotros encontramos un glóbulo blanco que en su citoplasma no presenta granulaciones, pero es un glóbulo blanco, ¿sí? Se va a llamar, lo van a identificar como agranulocito, porque no presenta granulaciones en el citoplasma, ¿sí? Después tenemos otro glóbulo blanco, que ustedes lo sienten nombrar mucho, que son los linfocitos. Son las células, son los glóbulos blancos más pequeñitos, son los linfocitos. Si lo clasificamos de acuerdo a cómo es su citoplasma, no presenta granulaciones. Entonces, ¿cómo se va a llamar? También es un agranulocito. Entra dentro de la clasificación de los agranulocitos, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos otro glóbulo blanco como ser un basófilo, y vemos que su citoplasma está lleno de granulaciones, ¿cómo se va a llamar este? Va a estar dentro de ¿dónde? De los granulocitos, ¿sí? Dentro de los granulocitos. Lo mismo que los neutrófilos. Los neutrófilos habíamos dicho que también presentan granulaciones en su citoplasma pequeñas, agrupadas en distintos lugares del citoplasma, pero son granulaciones. Entonces también van a ser granulocitos, ¿sí? O sea, que la clasificación de los glóbulos blancos de acuerdo a su citoplasma recibe el nombre de granulocitos o agranulocitos. Recuerden que son 5. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, ¿sí? Linfocitos y monocitos. Son los 5 glóbulos blancos. Esos 5 glóbulos blancos se los puede dividir, se los puede clasificar de acuerdo a lo que presentan el citoplasma,
cómo es su citoplasma. Si el citoplasma presenta granulaciones, ya sean pequeñas o grandes, son glóbulos blancos que se denominan granulocitos. Y si en su citoplasma no presentan ningún tipo de granulación, están dentro de la clasificación de los agranulocitos. ¿Sí? Vamos a ver acá, para que les quede bien claro esto, ¿por qué les explican, por qué reiteradamente estamos explicando esto? Porque ustedes van a encontrar a veces en los libros, en los apuntes que hablan de los leucocitos, no me escribe, ay, yo no voy a escribir acá. De los leucocitos. Ustedes van a leer que dice glóbulos blancos. Va a leer a veces que dice neutrófilos, perdón. Van a leer, ustedes pueden decir granulocitos. Otra palabra que pueden encontrar es agranulocito. Pueden encontrar que dicen polimorfonucleares. Otra palabra que pueden encontrar es que dice monomorfonucleares. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué tantas palabras? Leucocitos, glóbulos blancos, granulocitos, agranulocitos, polimorfonucleares y monomorfonucleares. Todos estos nombres exclusivamente se refieren a glóbulos blancos, pero ustedes tienen que saber ubicarse, saber diferenciar por qué están refiriéndose con esos nombres. ¿Sí? Vamos a tratar de graficárselos clarito acá para que les quede y no se confundan, y ustedes cuando vean el video puedan estudiarlo y puedan entenderlo, ¿sí? puedan ver la clasificación que hacen en algunas ediciones de algunos libros, en algunos apuntes o en algunas digamos, cuando los nombran, ustedes se ubiquen, ¿sí? Porque a veces hablan de granulocito y quedamos así pensando si no tienen bien ubicado a qué se está refiriendo cada nombre. Habíamos visto recién que tenía dos clasificaciones, que eran granulocitos y agranulocitos, ¿verdad? De acuerdo a lo que presentaba en el citoplasma. Estaba refiriéndose a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿por qué recibían ese nombre? Porque no tienen pigmentación esas células. Esas células son sin color, no como los glóbulos rojos, que tienen su hemoglobina y da color a la célula, ¿verdad? Y leucocito es, digamos, el nombre general que reciben todas esas células. Yo acá les voy a poner los nombres. Tenemos los neutrófilos. No voy a escribir ahora esto. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Y los linfocitos. Ese es el nombre, digamos, general. Si a eso lo quieren clasificar de acuerdo a lo que tienen adentro de su citoplasma, vamos a estar divididos entre los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos eran los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, ¿sí?
porque tenían granulaciones en el citoplasma. Y los monocitos y los linfocitos eran los agranulocitos, porque no tenían granulación en el citoplasma. Entonces, este nombre es de acuerdo a lo que presentan en su citoplasma, ¿sí? De acuerdo a lo que presentan en su citoplasma. Ahora, la otra clasificación que ustedes pueden encontrar también es de acuerdo al núcleo de cada una de las células, ¿sí? Por eso reciben el nombre también de polimorfos nucleares o monomorfos nucleares, ¿sí? Nosotros tenemos la forma que tienen el neutrófilo. La forma que tiene el neutrófilo es una célula grande que tiene un citoplasma lobulado. Más o menos es así la forma, así. Ay, no sé. Que tiene un núcleo, perdón, lobulado. No citoplasma, perdón. Tiene un núcleo lobulado. Ay, no se puede ver. Ay. Más o menos así será. ¿Sí? Ese sería el núcleo que tiene el glóbulo blanco neutrófilo. ¿Cómo es la forma del núcleo? Es un solo núcleo, ¿no? Muchos dicen, tiene muchos núcleos. No, es un solo núcleo. Uno solo, ¿sí? Pero la forma del núcleo es lobulada, ¿sí? Puede presentar esta forma así. Ese es el núcleo que tiene, ¿sí? Esta célula que es el neutrófilo. Es un solo núcleo, pero tiene de 3 a 5 lóbulos. Acá tiene 1, tiene 2, tiene 3, ¿sí? Es un solo núcleo, pero tiene un pequeño estrangulamiento acá que está unido y vuelve a hacerse así redondito, vuelve a tener como y vuelve a hacer, por eso es 1, 2, 3 lóbulos, es un solo núcleo. Entonces, esa es la forma que en general tienen los neutrófilos. Entonces, ustedes cuando miren al microscopio van a poder observar una célula, ¿sí? Grande, que su núcleo tiene una forma así, irregular, pero con 3 lóbulos, que a la simple vista parece que tuviera 3 núcleos, pero uno solo. Y en su citoplasma tiene granulaciones, que habíamos dicho hace rato, ubicadas por agrupaciones así en distintos lugares del citoplasma se agrupan las granulaciones. Eso es como ustedes lo ven en el microscopio, ¿sí? Entonces, ese sería un neutrófilo. Si ustedes lo van a clasificar de acuerdo a cómo es esa célula, de acuerdo a su núcleo, va a estar dentro, la clasificación va a ser como polimorfonucleares. Está dentro de los glóbulos blancos, que se lo conoce como polimorfonucleares. Poli es mucho, ¿sí? Morfo viene de forma. Nucleares sería del núcleo. La palabra misma lo está diciendo. Polimorfonucleares. Son células que tienen mucha forma del núcleo. ¿Queda claro? Por eso es importante que cuando ustedes lean una palabra, lean un apunte que por ahí no comprenden así, lo vayan interpretando, vayan entendiendo de dónde sale esta palabra. Poli, mucho, morfo, la forma, nucleares del núcleo. O sea que el núcleo tiene muchas formas, lo pueden encontrar de muchas formas. Entonces, entra dentro de la clasificación esa de acuerdo a la forma del núcleo. Este sería el neutrófilo, ¿no? Lo que acabamos de dibujar acá sería el neutrófilo, el primero.
Siempre tiene de 2 a 5 lóbulos ese núcleo. Dicen que cuando mayor cantidad de glóbulos tiene, a veces llega hasta 5, es cuando el glóbulo blanco ese ya está terminando su ciclo de vida. Entonces tiene más, su morfología nuclear está un poco más ya alterada, un poco más, digamos, no son 3, pueden llegar a tener hasta 5 nódulos, ¿no es cierto? Ese núcleo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su núcleo, entonces va a estar dentro de los polimorfonucleares. Después tenemos el eosinófilo, el otro glóbulo blanco. El otro glóbulo blanco del eosinófilo, ¿qué es lo que tiene? Su núcleo también tiene una forma así, más que nada parece un anteojito. Siempre nosotros decimos parece un anteojito, es más, tiene 2 lóbulos nomás. ¿Sí? Tiene 2 lóbulos. Y su citoplasma, acuérdense que tenía granulaciones. ¿Sí? Tiene muchas granulaciones su citoplasma. Es tanta la cantidad de granulaciones que tiene que a veces es imposible, o sea, no es que es imposible, se divisa muy poco el núcleo, porque está todo su citoplasma lleno de granulaciones y no son pequeñitas y están bien distribuidas. ¿Sí? Están bien dispersas en toda la célula, están bien cubriendo todo el citoplasma. Ese sería un eosinófilo. ¿Sí? Un eosinófilo, que sería este. Entonces, si lo vamos a clasificar de acuerdo a lo que observamos, ¿cómo es su núcleo? Es un núcleo lobulado, pero tiene 2 lóbulos, ¿sí? Entonces, también entra dentro de la clasificación de polimorfonucleares, porque su núcleo tiene varias formas, ¿sí? Lo puede encontrar de esta manera, puede encontrar un lóbulo más chiquito, el otro más grande, pero siempre tiene 2 lóbulos y ese sería el eosinófilo. ¿Y por qué también ustedes lo van a caracterizar que un eosinófilo? Por la forma del núcleo y por sus granulaciones en el citoplasma. Está todo cubierto de granulaciones no pequeñas, sino un poquito grandes las granulaciones, pero tiene todo el citoplasma encima también del núcleo. Acuérdense que el neutrófilo no tenía tantas granulaciones, tenía chiquitas y tenía dispersa por el citoplasma, ¿sí? Entonces, si hacemos la clasificación de acuerdo a su núcleo, va a pertenecer al grupo de los polimorfonucleares. Si lo clasificamos de acuerdo a su citoplasma, que es lo que presenta en el citoplasma, estamos hablando de los granulocitos. ¿Sí? Entonces eso tienen ustedes que tener en cuenta. El otro glóbulo blanco que tenemos es el basófilo. El basófilo, que su núcleo tiene una forma no, digamos, bien definida. Es un núcleo grande, ¿sí? Pero no tiene una forma bien definida su núcleo. Pero su citoplasma tiene granulaciones dispersas también en su citoplasma, pero son más grandes y no son tantas, pero están dispersos por todo el citoplasma. Eso sería un basófilo, ¿sí? Su núcleo es amorfo, o sea, no tiene una forma definida, viene de esta forma. Si lo clasificamos de acuerdo a su núcleo, también va a entrar dentro de los polimorfonucleares. Y si lo clasificamos en base a las granulaciones del citoplasma, va a ser un granulocito. ¿Sí?
Bueno, hasta ahí vamos describiendo 3 glóbulos blancos. Entonces, los 3 primeros, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, de acuerdo al citoplasma, es un granulocito. Si lo clasificamos de acuerdo al núcleo, pertenece a los polimorfonucleares. ¿Sí? De acuerdo al núcleo, polimorfinucleares, y de acuerdo al citoplasma, granulocito. Bien. Y nos quedan los 2 últimos. ¿Cuáles serán? El monocito y el linfocito. Si a esos 2 nosotros lo habíamos clasificado de acuerdo a su citoplasma, eran agranulocitos, porque su citoplasma no presenta nada, ningún tipo de granulación se puede observar en el citoplasma. Entonces, un agranulocito. Tenemos el monocito, ¿sí?, que es una célula grande, más grande de los glóbulos blancos. Su núcleo tiene una forma como de riñón, así, grande, y es grande, ¿sí? Y se puede observar sus filamentos, así que entrecruzan por el núcleo filamento, así, de cromatina, así que cruzan como bandas, se puede observar, ¿sí? Ese sería los monocitos. Como ustedes pueden ver, tiene una sola forma, su núcleo va a ser así, en todos los monocitos su núcleo va a ser de esa forma. Entonces, ¿esto cómo van a ser? Si lo voy a clasificar dentro de su forma del núcleo, lo vamos a poner acá, dentro de los monomorfonucleares. Una sola forma del núcleo, mono, me está hablando de monomorfo, uno solo, ¿sí? Monomorfonuclear. Y si lo clasificamos de acuerdo a lo que podemos ver en su citoplasma, ¿cómo lo vamos a clasificar? Agranulocito. Es un agranulocito porque no tiene granulación en el citoplasma. Y por último nos queda el linfocito. El linfocito es el glóbulo blanco más pequeño que nosotros tenemos, ¿sí? Es circular y su citoplasma y su núcleo, abarca casi todo el citoplasma. Abarca casi todo el citoplasma su núcleo. Esto abarca casi todo el citoplasma, el núcleo. Pero ¿qué lo caracteriza al linfocito? Que ustedes cuando lo vean en el microscopio es un núcleo pignótico. ¿Qué significa núcleo pignótico? Núcleo pignótico significa que se ve una sola cosa oscura, o sea, no se puede observar nada dentro, se colorea de un color oscuro, ¿sí? Todo eso sería el núcleo de esa célula. Y el citoplasma es muy poquito lo que se puede observar de citoplasma. Un halo, digamos, chiquito, todo lo demás sería el núcleo. Entonces, si lo clasificamos de acuerdo a su núcleo, va a entrar dentro de los polimorfonucleares. Y si lo clasificamos dentro de cómo es su citoplasma, lo vamos a encuadrar dentro de los agranulocitos. ¿Sí? Bueno, esa sería la clasificación. Esa sería la clasificación que reciben los glóbulos blancos, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar. Glóbulos blancos pueden encontrar el nombre de, lo van a conocer, en total son los leucocitos, pero lo pueden encontrar como glóbulos blancos, leucocitos, cuando hablan de granulocito, hablan de agranulocito, hablan de polimorfonucleares, hablan de monomorfonucleares, se está refiriendo todo a los glóbulos blancos, pero es un tipo de glóbulo blanco, pero el nombre le está dando una característica ya a esa célula. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En total son 5,
Las células sanguíneas de los glóbulos blancos son 5, recibe el nombre de glóbulo blanco porque no tiene pigmentación la célula, ¿sí? Se los clasifica en familias que tienen granulación en su citoplasma, la que no tienen, la que tienen el núcleo una sola forma, la que sufren variación en la forma del núcleo, reciben distintos nombres, ¿sí? Bueno, eso es la clasificación que yo quería que a ustedes les queden claro, porque todo esto ¿para qué le va a servir? Porque ahora cuando nosotros veamos en la parte de la fórmula leucocitaria que entra dentro del hemograma, recuerden ustedes que se hace la fórmula leucocitaria con el frotis sanguíneo, que también lo vamos a ver, es importante que se pueda entender esto. ¿Sí? Porque en la microscopía, lo que estamos viendo acá, esto es lo que se ve en la microscopía cuando se hace la coloración, se lleva el portaobjeto ya con el extendido, coloreado, sometido a una coloración, que es el Mairungo algiensa, ustedes lo llevan al microscopio y ahí van a poder observar todo esto que estamos hablando y ustedes van a poder ahí decir, estamos en presencia de un neutrófilo, estamos en presencia de un eosinófilo, estamos en presencia de un linfocito, este es un monocito. De acuerdo a las características que ustedes acá más o menos han podido observar, que así, generalmente un panorama general le hice, con esto, sencillamente con este dibujo, para que ustedes puedan identificar, cuando vean al microscopio, puedan ver las características de cada uno de los glóbulos blancos y puedan decir, este es un granulocito, mira, porque tiene gránulos y sus gránulos son pequeños, su núcleo, ¿cómo es? Tiene forma tiene 3 nódulos, estamos en presencia de un neutrófilo, ¿sí? Estamos en presencia de un eosinófilo, estamos en presencia de un linfocito, de acuerdo a estas características. Bueno, eso sería lo que yo quería en esta clase, que ustedes dejarles claro. Si vuelvo a repetirle, como en todos los videos que les hice, si hay algo que ustedes no comprendieron, está en la página del FEI, que ahí trabajamos, que ustedes saben. Lo mismo también esto se lo va a bajar al FEI, para que ustedes lo vean las veces que quieran y ahí debajo del video hagan las preguntas que necesitan hacer, lo que no fue entendible en la clase, lo que ustedes no hayan comprendido, para que se les pueda aclarar y puedan entenderlo, ¿sí? De todos modos, los apuntes también van a estar dictados, la parte teórica. Entonces, cuando lean la parte teórica, ustedes pueden observar el video, pueden ver más o menos los gráficos y van a ir así comprendiendo. Les voy a repetir, esta materia es una materia que ustedes tienen que ir, digamos, en su mente, ir imaginándosela, o ustedes se tienen que personificar, a veces como se ríen, a veces cuando yo les digo, personificar en una célula sanguínea para poder entender de acuerdo a cada una de sus características y ver la función que tiene cada una de ellas. Bueno, por ahora nada más, le agradezco, muchísimas gracias. Hasta la próxima clase.